y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo esas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé para verle. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Siéntense, por favor. Algo que observamos de mucho valor en el libro de los Hechos es que define claramente los ministerios. Nosotros como iglesia tenemos una debilidad en la práctica de aceptar títulos o manifestaciones como muy bíblicos cuando la palabra de Dios no lo presenta de tal manera. Hoy decíamos, hay un movimiento profético que tiene algunas décadas y hay una insistencia muy radical de algunos líderes en que ya no nos llamen pastores o maestros, sino apóstoles, ¿verdad? Y decíamos, bueno, apóstol no es un título que se pueda ganar porque alguien se siente que tiene pues las credenciales para que se le llamen, sino que es alguien enviado a establecer iglesias fuera de la cultura en la que nacemos. Es un evangelismo de largo alcance. Se tiene que aprender el idioma de la gente donde uno va a predicar, se tiene que aprender la cultura y muchas veces pasar años entre la gente que no conoce del Señor para empezar a conocer el idioma, muchas veces para incluso escribir, porque hay muchos de los 20,000 idiomas que hay en el mundo y los cuales no están escritos. Entonces un verdadero apóstol no anda buscando autoridad o que le reconozcan o que le llamen de esa manera, sino que está de veras enviado por una iglesia local a otras comunidades muy lejanas y está llevando la palabra de Dios. Pero también, hermano, algo que vemos en esto es cuál es el carácter de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero apóstol. La semana pasada vimos que cuando estaban en Iconio, Bernabé y Saulo, hubo tal oposición que les contradecían, que no estaban de acuerdo con su enseñanza, que se oponían y sin embargo Bernabé y Pablo insistieron. Decíamos, un buen maestro o un buen predicador tiene que insistir. No está dado a nuestro léxico la palabra derrota. No puedo decir dejo de predicar, no puedo decir dejo de enseñar, porque es tan importante el mensaje que tenemos que dar que hay que seguir adelante con él. Y hablábamos de que hay a veces oposición dentro de la iglesia entre los mismos cristianos o los religiosos de cierta forma, y también fuera de la iglesia, con autoridades y con inconversos que están oponiéndose a la obra de Dios. Y dice aquí la Biblia que incluso en esa ciudad llamada Iconio, tanto religiosos como no religiosos y autoridades de la comunidad estaban de acuerdo para sacar a los apóstoles de su ciudad. Y decíamos, bueno, si un día nos corren, que puede pasar, que nos corran de un lugar, no hay que ofendernos, ¿verdad? ¿A usted se va a ofender porque lo corran y le digan, ya no predique, ya no queremos que esté aquí, váyase a otro lugar? Pues si somos carnales, nos haremos los ofendidos, ¿no? O algunos ya no quieren predicar o les da miedo, pero estos hombres de Dios tienen una talla tan grande que desean seguimos adelante. Pero no solamente, hermano, el servicio de Dios
quiere decir que hay oposición. Ya dijimos que aquí en la iglesia local va a haber oposición. Habrá algunos de nuestros propios discípulos que no estén de acuerdo, que rebatan lo que enseñamos o que estén en contra nuestra o digan que no quieren que seamos sus maestros. Puede pasar dentro de la iglesia local. Pero fuera de la iglesia, el riesgo sigue siendo el mismo. Va a haber gente que se oponga al grado de la violencia en contra de nosotros por predicar la palabra. Y tenemos que decir, contrario al movimiento apostólico, que dicen que solamente un grupo de elegidos son los grandes en la obra de Dios, la Biblia dice que todos somos siervos de Dios. Todos. No es un grupo selecto, no son unos super ungidos o superentendedores de las cosas de Dios. Todo cristiano tiene que ser un siervo de Dios. Y usted como cristiano al interior de la iglesia local, siga sirviendo. Los que tienen el deseo de ser maestros, síganlo haciendo. No se dejen derrotar por ninguna oposición. Los que quieran ser predicadores, hay mucho que estudiar, mucho que prepararnos, pero hay que seguir adelante. Los que quieran el evangelismo, en las misiones, en cualquier lugar de ministerio, hermano, todos tenemos que insistir. Y ya dijimos, hay días muy bonitos donde la gente se convierte y hay fruto y nos quieren mucho, y hay días cuando no nos quieren ni ver, o a veces los mismos que nos querían ya no nos quieren el día de hoy, y no quiere decir que nos vamos a derrotar por eso. Tenemos que seguir adelante. Pero hoy el ejemplo de los apóstoles de verdad, los hombres que no andan buscando títulos, ni dinero, ni reconocimiento, sino que están buscando llevar la palabra a otras culturas, Bernabé y Saulo, nos dejan una lección impresionante, que es incluso a riesgo de nuestra propia vida. Cuando estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, entonces estaremos en el más alto nivel de servicio a Dios, porque a Pablo le pasó. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en esa situación en la que a él lo apedrean y lo consideran muerto. Usted ya lo ha leído tal vez y es algo impresionante. Pero vamos a hablar entonces de 3 circunstancias en el ministerio de Bernabé y Saulo. Circunstancias que pueden ser también nuestras. Es muy posible que nos pase. Y la primera circunstancia en el ministerio de Bernabé y Pablo se llama milagro. Hay un milagro. Los milagros siguen sucediéndose siempre. Solamente que hay iglesias que los ponderan mucho y están hablando y le dan mucho lugar en sus cultos a los milagros, y está bien que se pueda proclamar. Aquí en la iglesia a veces nos falta compartir milagros. Yo creo que con toda seguridad hemos recibido milagros y a veces no los compartimos. Nos da pena o no queremos dar testimonio o hay muchos obstáculos, pero sí hay que compartir los milagros de Dios. Recuerden, no hay milagro grande ni milagro pequeño, todos son milagros. Pase lo que pase que Dios hace en nuestra vida, hay que compartirlo, porque es una bendición para nuestros hermanos. Y bueno, en el caso de Bernabé y Saulo, está el versículo 8, dice allí que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Recordamos que el escritor Lucas es uno de los más intelectuales de los 40 escritores. Él es un médico griego y tiene una cultura muy, muy fuerte en cuanto a la medicina, pero también en cuanto al idioma. Incluso en sus escritos se dice que eran mucho más elaborados que los de otros escritores. Tal vez Lucas y Pablo sean los más cultos entre los escritores del Nuevo Testamento. Pero es muy interesante cómo Lucas ve como médico. Lucas ve al enfermo como un médico. Es un siervo de Dios. Más adelante veremos en Hechos que él se suma al grupo de Pablo y de los misioneros y dice, y fuimos y visitamos. En los primeros capítulos dice, y Pablo fue. O sea, él narra que el primer viaje no estaba Lucas con ellos, le contaron, él escribe y registra lo que pasó y nos da el testimonio de su libro. Pero Lucas dice que había un hombre imposibilitado de los pies. Algo que tenemos nosotros que notar como iglesia, hermano, es que las enfermedades sí son discapacidades, ¿verdad? Porque hoy la cultura posmoderna dice que son capacidades diferentes. Y bueno, a lo mejor un enfermo desarrolla capacidades por compensación, o sea, hace cosas que no hacemos todos porque en su condición él tiene que adaptarse a hacerlas. Pero sí tenemos que reconocer que hay una discapacidad. Este hombre estaba imposibilitado para caminar. Entonces habla de una enfermedad grave. Lucas no dice, y como médico, cuál fue la enfermedad. Nada más dice, estaba imposibilitado de los pies y era cojo de nacimiento. Entonces, la enfermedad es una discapacidad, es una limitación, es un reto.
diferente a lo que hoy nos dicen los posmodernos, verlo como que tú vas a ser mejor que los demás y tú eres diferente. En el fondo sí es bueno salir del problema, pero hay que enfrentar muchos obstáculos, hay que enfrentar muchas oposiciones. Lo que para muchos es natural, levantarse y caminar, para este hombre era imposible. Nunca en su vida se había levantado a caminar, estaba imposibilitado de los pies. Dice además, como médico, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Describe 4 aspectos de la enfermedad de esta persona. Entonces, sí tenía una cojera, había un problema de las extremidades inferiores, que no podía nunca él haber caminado ni desarrollado como una persona normal, pero dice, estaba desde su nacimiento así y jamás había andado. Decimos para muchos de nosotros caminar, aunque a cierta edad ya se nos dificulta, ¿verdad? Ya caminar se nos da trabajo, pero todavía caminamos, gracias a Dios. Pero no poder caminar es una situación verdaderamente muy dolorosa, y quienes la sufren saben a qué estamos refiriéndonos. Es muy difícil. Entonces es muy importante que para que veamos un milagro, veamos la necesidad. Muchas veces no hay milagros porque no vemos la necesidad. Pasamos de largo viendo a la persona enferma, imposibilitada, y no nos detenemos a ver o a orar con ella. Y veremos que los apóstoles de verdad no andan ahí buscando dinero o reconocimiento, buscan a la gente con necesidad. Eso es un verdadero apóstol. Y dice el versículo 9, esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué tal? O sea, es muy importante la predicación de la palabra. Algo que tenemos que hacer todos los cristianos es hablar la palabra de Dios. Algunos incluso que tenemos poco tiempo en el evangelio, pensamos que sabemos muy poquito. La verdad es que no tenemos idea de todo lo que ya sabemos, porque la gente que no conoce de Dios y que no lee la Biblia no sabe nada. Y usted que ha leído unas semanas o unos meses la Biblia ya sabe mucho. Pero igual los que llevan muchos años en el evangelio, como en este caso Pablo y Bernabé, llevaban algunas décadas ya como cristianos, sabían mucho y predicaban, pero es muy importante predicar la palabra de Dios. Es importantísimo que siempre busquemos tiempo para hablar del Señor. Tal vez no siempre, ni en todo lugar, pero sí tenemos que buscar la oportunidad. Hay que estar fascinados por Cristo, fascinados por el Señor, y decir, en cuanto yo pueda, hablo la palabra. Hay días en que no puedo, o incluso lugares donde me prohíben hablar. Ok, no me voy a poner en contra de la autoridad en un trabajo o en una escuela, pero sí voy a, en cuanto yo pueda, y ver la necesidad de alguien, le hablo la palabra de Dios. Le leo unos versículos, cito con él algo para que pueda ver lo que Dios dice. Entonces, este enfermo imposibilitado, que no podía ni trasladarse solo, estaba escuchando. Entonces quiere decir que tenía miembros mal, las piernas, pero el oído no. Sí podía oír la palabra de Dios. Entonces no veamos a la gente como alguien que no puede recibir, porque sí tiene una discapacidad, pero no está totalmente discapacitado. Hay otras capacidades que sí tiene. En este caso, este cojo oía muy bien, y cuando escuchó predicar a Pablo, se interesó en el mensaje. Por eso decimos, siempre es muy importante hablar la palabra de Dios. Desarrollemos el ministerio de predicar. A cuando alguien nos diga sus problemas, cuando hay necesidades, cuando hay una circunstancia difícil, hay que aprovechar la oportunidad. Porque a veces los cristianos adormilados no aprovechamos la oportunidad. Decimos, está muy enfermo, ay, pobrecito, ¿verdad? La situación está terrible, sí, está terrible la situación. Y en vez de predicar la palabra, parecemos repetidora de lo que dice el mundo. El mundo ya sabe lo que dice. Lo que no saben es la palabra de Dios. Y tenemos que usar la oportunidad para decirle, Dios dice esto. Si hay un enfermo, Dios lo puede sanar. Vamos a orar por él y vamos a estar dedicados a orar, a ayunar para que Dios le sane. Ahora, otra cuestión aquí de los verdaderos apóstoles es enfocarse en la gente. Los verdaderos siervos de Dios no se enfocan en los bienes materiales, se enfocan en la gente. Pablo y Bernabé vieron a este cojo, y dice que específicamente Pablo fijó en él los ojos, vio que tenía fe para ser sanado. Entonces, hermano, un verdadero cristiano tiene que enfocarse en la gente. ¿Cuántas veces ya no vemos a la gente, no? Es que son millones. Y ahora que en los medios masivos todos los días nos llegan tantas imágenes, tanta información, hasta nos acostumbramos a ver gente enferma, gente sangrando, gente en guerra, gente con necesidad. Decimos, ay, qué terrible, cómo están mal las cosas. Hermanos, sí están mal, pero nosotros somos parte de la solución.
por lo menos somos la solución espiritual. El hablar de Dios, el hablar de las cosas del Señor es muy importante. Entonces, Pablo tenía ese carácter de observar la fe de la gente. En algún momento observan a un mago, observan a alguien que está mal y se dan cuenta que no debe de estar allí, pero aquí no es alguien que está mal, es un enfermo. Entonces, él tenía mucho la idea de fijarse en la gente. Si usted quiere ser un siervo o una sierva de Dios, fíjese en la gente. Hay que aprender a interpretar el dolor, la postura, hay que ver el tono de voz, hay que ver la mirada. Hay muchas cosas que aprender respecto a la necesidad de la gente. Y Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Dice el versículo 10 que Pablo dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué tal? ¿Hay fe o no hay fe? ¿Hay milagros? Sí. Y no es Pablo el superhombre, el superapóstol. Todos podemos desarrollar un ministerio como el que él desarrolló, porque no era diferente de nosotros, solo que pagaba el precio. Oraba, ayunaba, se entregaba a Dios, conocía de Dios, estudiaba mucho la palabra de Dios, era un gran siervo de Dios, igual que Bernabé. Entonces, sí se puede hacer ese tipo de oración. Cuando usted siente en su corazón orar por un enfermo, ore. Recuerde que el que hace la obra es Dios. Porque hay ocasiones en que nos da miedo que no suceda, ¿no? Decimos, ¿y si oro y no sana? Y me voy a sentir muy mal y voy a hacer el ridículo. Y hermano, no se enfoque en usted, enfóquese en Dios. Si usted ora por muchos enfermos, de esos muchos, seguramente habrá muchos testimonios de sanidad. Pablo lo sabía hacer y oró por él, y no le dijo más, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. O sea, le pidió algo imposible humanamente. Este enfermo no lo podía hacer, por supuesto, pero nuestro Dios hace que lo imposible sea posible. Recordemos que Él es el Dios de lo imposible. Para Él no existe la palabra imposible, para Él todas las cosas son posibles. Dentro de su soberanía y su voluntad tenemos que ver que así suceda. Ahora, el enfermo tuvo una grande bendición, porque de inmediato saltó y anduvo. O sea, tuvo tanta emoción al ver el milagro en su vida que hasta brincó. No tenía realmente que saltar, pero nunca se había movido de ese lugar, nunca había sentido sus piernas moverse, y bueno, él las asaltó y empezó a caminar. Hubo un gran milagro allí de sanidad por la gracia de Dios. Esto nos enseña a nosotros varios puntos. El primer punto, hermanos, tenemos que entender la naturaleza de la enfermedad. La enfermedad no es una bendición, es un gran desafío. Porque a veces le decimos a la gente: dale gracias a Dios de que estás enfermo. Pues mire, le agradezco porque soy cristiano, pero no es una bendición la enfermedad, es un problema, es una limitante. Y yo necesito que alguien ore por mí y dale enfermo, ¿no? Entonces tenemos que ver la enfermedad como una oportunidad para orar. Y si oramos por muchos enfermos, seguramente habrá más oportunidad. Pero usted venza la inercia de la incredulidad. No diga: no oro porque me da miedo. ¿Y qué tal si la persona no sana? ¿Y qué tal si sí? ¿Verdad? Ya dijimos, los grandes siervos de Dios lo que hacen es que se acostumbran a orar por la gente y se acostumbran a interceder y ayunar y están dedicados a ese ministerio. Pero no nada más es exclusivo de unos pocos. Toda la iglesia de Cristo tiene los dones del Espíritu Santo para que haya sanidades y para que haya bendiciones. Entonces todos podemos estar en eso. Lo segundo es ver la necesidad de la gente. Mire, necesidades tenemos todos, ¿verdad? Que ahorita dijéramos aquí, ¿quién tiene una necesidad? Hay muchos, o quizás todos tenemos necesidades. Pero además de nosotros, hay personas que tienen muchas necesidades y no conocen del Señor. Entonces, si usted ve enfermos, por eso los hermanos que van a los hospitales o que van a los orfanatos o van a lugares donde hay gente muy enferma, ¿qué están haciendo? Están llegando donde hay necesidad. Y eso es algo muy bueno. Y hay que aprender a ver la necesidad de la gente, ¿verdad? Decíamos, los verdaderos siervos de Dios ven la necesidad de la gente. Es posible que sí necesitan los siervos de Dios que se les comente, porque no son sabios en el sentido de Dios, no son omniscientes, pero sí podemos, por ver la necesidad de la gente, vamos conociendo algunos síntomas, ¿no? Y decimos: esta persona está muy enferma, tiene mucho dolor, esta persona está mal, necesita atención. Pero además de lo que los médicos pueden hacer, que hoy es mucho, está lo que Dios puede hacer, que Dios puede hacerlo todo. Dios puede sanar a la persona y hay que entender su limitante. No digamos a la gente: ay, tu problema es pequeñito, no puedes caminar, pero hay otros peores que tú. No es el enfoque, hermano. Tenemos que ver que para esa persona su problema es el más grande. ¿Se da cuenta que cuando alguien padece la enfermedad, siente que es la peor enfermedad del mundo?
Algunos decimos, mi enfermedad es la peor del mundo porque me duele a mí. Claro que la gente que no le duele o que no sabe, pues lo ve muy fácil. Dice, tú sigue orando. Y a veces usamos esa tangente, los cristianos, de decirle a la gente, siga orando. Sí, siga orando, pero yo también voy a orar con usted. Estar con ellos, llorar con ellos, acercarnos a los enfermos es una necesidad que tenemos que desarrollar. Posiblemente aquí tenemos hermanos. Por muchos años, como unos 12 años, hubo un grupo de hermanos que estaban yendo a una cárcel y era cada semana estar o cada mes estar yendo a esa cárcel y es tremendo. En otro tiempo, en los semáforos, ¿recuerda? El proyecto semáforo, se iba a ver a la gente que estaba ahí vendiendo cosas, se les daba una torta, algo de tomar y se les daba la palabra de Dios. Ya por años hemos estado con un grupo también en el asilo. Por años también ha habido otros ministerios. Ahora hay un grupo que están con drogadictos trabajando. Siempre hay gente con mucha necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos. Pero todos. No espere que se acerque nada más un líder de la iglesia. Porque dicen, bueno, que vaya el pastor. No, sí tiene que ir. Pero además de los pastores, todos nosotros tenemos que ir a ver la necesidad. Porque a veces cuando hay necesidad no queremos. Todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer, hermano, así es, pero por lo menos hay que buscar un espacio, ahí una vez a la semana o a la quincena o al mes, un pequeño espacio para ir donde hay mucha necesidad, ¿verdad que sí? ¿Qué tal los que van a los hospitales ahí, llevan una torta a la gente y le llevan un refresco? Es fácil hacerlo, no hay mucho que hacer. Ahí afuera de los hospitales está la angustia de la gente, tiene un enfermo terminal o un accidentado o hay una situación tremenda y están con mucha angustia. Y llega y dice, oiga, ¿le puedo ofrecer algo de comer? Dicen que sí. Y le ofrecemos también la palabra de Dios. ¿Será muy difícil? No, hermano. Lo difícil es la inercia de decir yo no puedo, me queda lejos. Hermano, hay que vencer las inercias y ir a donde está la necesidad de la gente y reconocer que hay una limitante. Y lo siguiente es predicar la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Hace algunos años nos compartían el testimonio de una hermana anciana, que era la primera ganadora de almas de su iglesia local. ¿Qué tal? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Sabe cómo la hacía esta anciana? Hace muchos años, por supuesto, usábamos los trolebuses, ¿recuerdan? Los que tenemos más de 50 años sabemos lo que es un trolebús. Los que no saben, solamente saben que es un mexibús. Pero el trolebús pasaba por una avenida principal y larga, ¿no? Entonces esta anciana lo que hacía era llegar a su iglesia 1 hora antes del culto, lo cual es bueno. En vez de que lleguemos 1 hora después del culto, ¿qué tal 1 hora antes? Sería mejor, ¿no? Y llegaba 1 hora antes. Y así ancianita se subía al trolebús y se iba bien lejos del templo. Y alguien decía, bueno, esta no quiere ir al culto, ¿no? Estaba buscando otra iglesia o qué. ¿Sabe lo que hacía? Llegaba a la terminal del trolebús, se cruzaba la calle y lo tomaba de regreso. Pero cuando tomaba el trolebús de regreso, le decía a alguien, de verdad, no sabía leer ni escribir, imagínense. Le decía, oiga, yo no sé leer, pero aquí tengo una Biblia, prudente como serpiente, ¿verdad? Y decía, y mire, aquí, donde tengo subrayado, dice algo, ¿me lo puede usted leer? Y la gente veía a la viejita, que no sabe leer, y le decía, si le leo, léamelo. Y la gente pone atención. ¿Es difícil o no es difícil hacerlo? Hermano, nada más es el amor. ¿Y sabe qué decía? Porque de tal manera amó Dios. Juan 3:16. Y ya que leía decía, mire qué bonito. Ahí dice que Dios lo ama a usted, porque usted es parte del mundo. Y ya que él pues, no sabe ni qué hacer con la Biblia, ¿no? Y a usted también le ama el Señor, y a usted también, y Dios amó y dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Jesús murió. Es así la predicación. Cuando llegaba a su templo, se bajaba en la parada del trolebús con 5 o 6 personas más, ¿no? ¿Será fácil o no será fácil, hermano? Decimos, hay que vencer ciertas inercias, ¿no? Es que me queda muy lejos, me queda rete caro el trolebús, yo soy muy moderno, yo viajo en avión. Hermano, no pongamos tanto obstáculo. Bueno, en los aviones también se puede mecanizar igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? El deseo de ver la necesidad de la gente. Y no es ni por edad, ni porque sepa leer y escribir, o porque no tenga más que para un trolebús. Dios usa a la gente cuando nos disponemos. ¿Qué hacían los apóstoles? Disponerse. Iban a otra ciudad, iban a otra cultura, los golpearon, los maldijeron y ellos seguían predicando la palabra de Dios. Entonces no es tan difícil si todos nos disponemos a compartir la palabra, a hacer misericordia, a hacer un ministerio de evangelismo o de enseñanza en la iglesia local o de predicación. Puede ser que haya grandes bendiciones, ¿no? Entonces hay que hablar la palabra de Dios. ¿Nos será muy difícil leer el Salmo 23 con alguien? ¿Qué tal? ¿No?
Oiga, mire, aquí está el Salmo 23, ¿usted lo conoce? Los cristianos se lo saben de memoria, hasta en 3 idiomas algunos, ¿no? Pero bueno, léaselo a alguien que no sabe y ya lo está usted evangelizando, porque ahí está la palabra de Dios que restaura a la persona. Ahora, otra cosa que tenemos que ver aquí es ver la necesidad de la gente. Mire, si en la iglesia llega una persona con discapacidad, tenemos que ayudarla. En las grandes ciudades tenemos la frialdad de que somos tantos millones de personas que ya no vemos la necesidad. Y si alguien viene junto a mí y no puede ni caminar, pues que le haga como pueda, porque yo también tengo que pasar, ¿verdad? Yo llegué primero, es más, yo ya soy cristiano y lo dejo atrás a él. ¿Podremos tomar a la persona y ayudarla? Decirle, me permite ayudarle. ¿Cómo le ayudo? Porque también ayudar a un enfermo no es fácil. No es fácil mover a un enfermo, bañarlo o trasladarlo, no es fácil, pero podemos aprender, ¿verdad que sí? Podemos aprender. Y decirle, permítame, pase usted primero, mire, yo le voy a ayudar, dígame qué necesita. Hermano, necesitamos ese carácter y ese amor de acercarnos a la gente. Porque a veces decimos, es que yo quisiera ir a las misiones a África. Sí, podría ser muy bueno. Y si un día Dios lo manda, vamos a orar para que no tengamos misiones en África en esta iglesia. Pero además de que tengamos en África, ¿qué tal si hay misión en Huacalco? ¿Qué tal si hay misión aquí mismo hoy? Donde aquí hoy hay una persona con necesidad y yo le llevo la palabra. Y yo le invito y oro por él. También aquí hay mucha necesidad. Entonces, el apóstol no es aquel que anda con títulos ni con cosas raras, sino que es alguien que lleva la palabra de Dios. Y leyéndola y predicándola, la gente puede recibir la palabra. Algo que aquí vemos también hay dones del Espíritu Santo. Los más notorios son sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, son muy notorios. Pero aquí hay discernimiento de espíritus, porque dice que Pablo vio que tenía fe para ser sanado. O sea, hay dones del Espíritu que no son tan notorios, pero son muy necesarios. Y ya viendo la necesidad de la gente, podemos aprender a servirles. Por favor, hermano, vea la necesidad de la gente. Si alguien viene pálido, no diga, seguro se desveló. ¿Qué tal si viene enfermo? ¿No? O sigue tomando alcohol, ¿qué tal? No es alcohol, a lo mejor tiene otro padecimiento, ¿no? Y en vez de verlo y criticarlo, abrazarlo. Decirle, hermano, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Entonces, es muy importante que desarrollemos un carácter de amor hacia las personas que tienen una gran necesidad, ¿no? Es muy importante. Y otra cosa que vemos aquí, hay una autoridad. El apóstol dijo, levántate derecho sobre tus pies. Hay mucha gente que ha dado fórmulas de oración. No hay fórmulas de oración. La oración es abierta. Así como usted lo sienta, como Dios le mueva, usted puede orar por el enfermo y dígale, Dios te sana, yo creo que Dios te sana. Y vamos a orar por ti. Y Dios puede hacer grandes cosas, ¿no? Pero hay una gran autoridad delegada de parte de Dios. Y el resultado es muy grande, ¿no? Saltó y anduvo. Saltó y anduvo. O sea, Dios levantó a este enfermo. ¿Dios podrá usarlos a nosotros? Sí, hermano, sí. No digamos que no, porque créame, los grandes ministerios no que es que un hombre o una mujer lo usa mucho Dios, que sí existen, pero las iglesias son grandes, son aquellas donde muchos se comprometen a orar, a servir, a predicar, a hacer misiones, a estar atendiendo a los demás y a ver su necesidad. Eso que tenemos nosotros que desarrollarlo. Algo que tenemos que ver aquí también es que los apóstoles en la segunda circunstancia enfrentaron idolatría. Vamos a enfrentar idolatría. Hechos 14 del 11 al 18 es la parte más fuerte del pasaje. Ya usted lo leyó. Y bueno, cuando Pablo y Bernabé oran por este cojo de nacimiento y Dios lo sana, Dios le da huesos totalmente sanos, músculos, tendones sanos, él queda sano de las piernas, milagrosamente, poderosamente por la gracia de Dios. Eso fue muy notorio. Y entonces la gente que observa el milagro, vea que no de inmediato quieren creer en Dios, sino que se desvían hacia la idolatría. ¿Ha orado usted por personas que luego se lo agradecen a otra divinidad? Decimos, Dios te sanó, sí, pero yo creo en quién sabe qué, y yo no creo acá, y le dan la gloria a otras cosas. Pasa, y le pasó a los apóstoles. Dice que entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaiónica. Esto quiere decir, hermano, nada más que la gente interpreta el milagro. Ven el milagro de que un hombre le pide a un enfermo de este nivel, con cojera de nacimiento, que se levante. Y por la obra de Dios se levanta. Pero estas personas no piensan en Dios. La idolatría expulsa a Dios del milagro. Y piensan que lo hacen dioses de la cultura griega. Hoy también mucha gente piensa que son otro tipo de divinidades falsas y que los que hacen los milagros, ¿no? Y dice que entonces alzaron la voz en lengua licaiónica.
Licaonia es la zona, es la región. ¿Sabe que la cultura de la gente es un obstáculo para la obra de Dios? Porque en la cultura de la gente está enraizada la idolatría. Dicen, si hay una persona que ora por otro y ese otro es sanado, entonces este que oró es un Dios. No era cierto que era un Dios, por supuesto, pero ellos decían, estos son dioses. Y empieza una tendencia de idolatría. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Sabe que en la religión mundana es lo que a la gente le gusta? Que los dioses vengan en forma de hombres y hagan entre nosotros cosas grandes. Claro, Jesús vino en forma de hombre e hizo la gran salvación, pero eso no le gusta a muchos. Quieren obras notorias a sus ojos. Y entonces dicen ellos, si los griegos decían, desde aquellos escritores como Homero y otros, que venían los dioses, que interactuaban con los humanos, dicen, pues aquí tenemos a unos dioses. Entonces la cultura malinterpreta la obra de Dios. Eso se llama teología étnica. Teología étnica es cuando la gente confunde lo bíblico con lo mundano, confunde lo cristiano con lo no cristiano. Y ellos, como no eran cristianos, dicen, pues aquí hay dos dioses. Y estos dos dioses han descendido en forma de hombres. Y versículo 12 viene la adoración. Ellos quieren adorar a estos supuestos dioses. Dice, y a Bernabé llamaban a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Los apóstoles falsos de hoy buscarían esto, que la gente los adore, el reconocimiento, su imagen puesta en grandes escalas, que su nombre sea conocido por muchos, que la gente les dé dinero, que les dé reconocimiento. Es lo que fulgen los falsos apóstoles. Por eso tengamos cuidado entre nosotros. Los que sirven a Dios es gente que respetamos, pero la gloria la sigue teniendo solamente Dios. Al único al que adoramos es Dios, porque todos estos grandes hombres de Dios siguen siendo humanos y siguen siendo imperfectos y falibles, y aunque los respetamos y les amamos, no podemos adorar a ningún hombre, porque hay gente que casi adora a los hombres y eso está mal. Y un falso apóstol diría, ay sí, reconózcanme, aquí estoy, soy el supersiervo de Dios. No, hermano, somos todos siervos de Dios. Qué bueno por los ministerios, pero no debemos andar buscando la adoración, porque viene una gran confusión. Fíjese que a la gente le encantan los títulos, ¿se da cuenta? A Bernabé llamaban Júpiter, porque seguramente era más alto que Pablo, ¿verdad? Y Júpiter es el dios principal de la mitología grecorromana, y dice, él es el padre de los dioses, él es grande. Pero decían que había un dios llamado Hermes o Mercurio, recuerda, y él era el que venía, traía unas alitas aquí en un gorrito y subía y bajaba con los dioses. Y como Pablo predicaba, decían, este es Mercurio, porque está predicando la palabra de los dioses. ¿Se da cuenta cómo confunden las cosas? Y si mira cuántas confusiones hay hoy, iglesias, enseñanzas y ministerios, que es una confusión doctrinal, es una confusión cultural con lo que debe ser la claridad de la palabra de Dios. Y hay mucha gente a la que le encanta el título. Los falsos apóstoles les encanta el título. Cuando alguien es un siervo de Dios, no nos interesa ni que nos digan pastor, ni siquiera eso, ni maestro, ni nada. Somos hermanos. Con decirnos hermanos basta. Pero hay gente que dice, no, dígame el muy reverendo siervo de Dios, ¿no? El gran hermano de la no sé qué. Allá por ahí, algunos pastores que un día le dijeron, el muy reverendo hermano X, ¿verdad? Diciendo que muy reverendo. El reverendo es Dios, nosotros somos siervos nada más. Y no hay que andar buscando títulos. Y dice versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué tal? Como pensaban que Bernabé era Júpiter, dijeron, Júpiter bajó a la tierra con Hermes, ¿verdad? Con Mercurio. Entonces trajo el sacerdote de ese templo, siempre habrá, hay templos de todo, hay templos de todos los dioses y las imágenes e ídolos. Y pues trajo toros, trajo guirnaldas y quería ofrecerle sacrificios. ¿Cuántos hoy lo primero que piden son ofrendas? Cuando un pastor lo primero que pide es una ofrenda, estamos mal. Las ofrendas es un tema aparte. Es un tema que se toca cuando la palabra lo toca y como la palabra lo toca. Pero si alguien siempre nada más insiste en eso, hay algo de falso en este apóstol o profeta. No importa que nadie diga amén, así es, ¿ya? Entonces necesitamos interesarnos en la gente y no en las ofrendas y no en el reconocimiento. Pero muchos falsos profetas les encanta que la gente los reconozca y le bese la mano. Ay, usted es el gran hermano, la gran hermana, el superhombre de Dios. Plus ultra. Pues no, la verdad está mal. Hay un problema de reconocimiento. El reconocimiento lo tiene que tener Dios.
Ahora, dice también, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Un verdadero siervo de Dios no busca que la gente le dé reconocimiento. El reconocimiento viene de Dios por su misericordia y la obra de Dios es la que es bendecida. Pero si usted busca gente encuentra gente que siempre busca reconocimiento y que ¿qué tal? ¿Cómo me ven? ¿Qué tal enseño? ¿Qué tal predico? ¿Qué dicen de mí? Esta persona está mal. Para empezar es neurótica, ¿no? Pero sí hay mucha gente así que anda buscando títulos y cosas. Y cuando les decían ellos, ustedes son el gran Júpiter y el gran Mercurio. Rasgar las ropas quiere decir mostrar indignación. Una indignación porque no deben de adorar a los siervos de Dios. Todos los hombres y mujeres que amamos en el Señor, pero que se sienten tan grandes que casi hay que adorarlos, hay que bajarlos del podio. Al podio le pertenece a Dios, no a nosotros. Sí, hay respeto, sí hay amor, pero no debe de haber ese tipo de adoración idolátrica que algunos tienen con algunos siervos o con algunas siervas. Y también impidieron aquello, versículo 15, diciendo, varones, ¿qué es esto? ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes que les anunciamos que estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que el mar y lo que hay en ellos. O sea, un buen siervo de Dios le da la gloria a Dios. En ese sentido, el gran maestro es Juan el Bautista, ¿recuerda? Le dijeron, es que tú eres el Mesías. Y él dijo, no, ni siquiera soy digno de humillarme ante él desatándole el calzado. O sea, realmente no somos dignos de nada más que de la salvación que Dios nos ha dado por su misericordia, pero no busquemos reconocimientos, ni títulos, ni ofrendas, ni guirnaldas, ni toros, porque todo eso es de la falsa adoración. Y hoy si vemos en la iglesia hay mucha gente que sí parece que busca mucho el reconocimiento y sí busca mucho lo material, y ahí hay un problema de entendimiento de la obra de Dios. Incluso ellos dicen, estos son vanidades. Si ustedes traen toros y guirnaldas para el gran Júpiter, es una vanidad, es vacío, la idolatría está vacía. La gente que ya fuimos idólatras, lo hicimos en un tiempo, y ahora al que adoramos es a nuestro Dios. Amamos a los siervos, amamos a los maestros, a los predicadores, es un amor, pero nada más. No tiene que haber ningún tipo de adoración o algo más allá. Y dice algo muy importante, el 16, en las edades pasadas Él ha dejado todas esas cosas andando a la gente en sus propios caminos. O sea, la gente decidimos qué camino andar. ¿Cuál es el camino que está llevando usted? Porque está el camino angosto y el camino ancho, no hay más. Hay gente que dice, yo tengo un tercer camino. ¿Qué tercer camino? Hay dos. O es el delgado, difícil, que es el del evangelio, de seguir a Dios en medio de luchas y pruebas, o es el ancho del mundo y de los placeres del mundo, porque nada más hay dos caminos. Entonces dice ahí Pablo y Bernabé, dos caminos hay, y Dios deja que la gente ande en su camino, pero nos ha llamado ahora a andar en el camino angosto. Esto es lo que Él ha hecho. 17 dice, si bien no se dejó así sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿A quién glorificó Pablo? A Dios. Ningún hombre que predica la palabra debe buscar la gloria para sí mismo. La gloria es para Dios. Si hay un milagro, denle gloria a Dios. Sí, nos toca orar, nos toca visitar, nos toca ayunar, nos toca trasladarnos, nos toca servir, eso nos toca a todos, pero la gloria sigue siendo de Dios. Entonces es muy importante que la gente le dé la gloria a Dios. Decía por ahí alguien un día, ¿no?, que la soberbia es como un gran globo de esos que se inflan y se van para arriba. Dice, cada vez que venga la gloria, reviéntala, porque le pertenece a Dios. Hay algunos entre nosotros que ya andan un poco inflados, ¿eh? Ya se marearon en el tabique y ya andan acá en la soberbia. Soy el supersiervo de Dios y me tienen que reconocer, me tienen que ir a recoger, me tienen que llamar así. No, hermano, en el Señor la gloria es para Dios y realmente una persona que predica de Dios tiene que darle la gloria a Él. Él es el que nos ha dado sustento, dice aquí Pablo, o sea, nos ha sostenido, nos ha dado lluvias, tiempos fructíferos y llenó de alegría nuestro corazón. El que llenó de alegría nuestro corazón es Dios, no los hombres. Los siervos de Dios les amamos, pero solamente están a un nivel de ministerio, no a un nivel de reconocimiento más allá. ¿De acuerdo? Entonces por ahí tengamos cuidado, porque si hay algunos pastores que hasta traen guardaespaldas, ¿sabe usted? Hay algunos que traen sus guaruras y usted no se puede acercar porque son los superungidos de Jehová. Y cuando ellos pasan, la gente se hace a un lado y casi le hacen así. Y dicen que son evangélicos. De evangélicos tienen muy poco, ¿no? Porque los evangélicos adoramos a Dios.
nos respetamos entre nosotros. La gente que sirve a Dios tiene un lugar, tiene un respeto, pero es humano, sigue siendo una persona. Bernabé y Pablo dijeron: somos hombres como ustedes. Si Dios hace un milagro es por su misericordia, si Dios multiplica, si Dios hace extender su palabra es por su misericordia, pero todos los que estamos en su servicio somos humanos y necesitamos inclinarnos todos para adorar al Señor. La tercera circunstancia es violencia, y esta es fuerte, del 19 al 23. La circunstancia de la violencia es muy fuerte. Fíjese cómo la gente pasa de adorar a apedrear. Si a usted le gusta que lo adoren, un día lo van a apedrear. Los mismos. Porque si no les gusta lo que usted dice, o si entienden lo que usted dice, es posible que lo quieran apedrear. Entonces, si no quiere que lo apedreen, tampoco busque que lo adoren, ¿verdad? Porque el único que soporta la adoración es Dios. Los hombres no estamos hechos para la adoración, estamos hechos para adorar y adorar delante del Señor. Dice ahí versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mire cómo el Espíritu Santo, con una sencillez tremenda, da la narración de un hecho tremendo. Vinieron personas a Listra, de Antioquía y de Iconio, ciudades donde Pablo y Bernabé ya habían predicado, donde al principio aceptaron la predicación, pero después ya no les gustó y dijeron: no, estos son falsos porque están hablando de un Cristo, ya no son judíos. Y la gente que no ama la palabra se puede trasladar de una ciudad a otra, ¿sabe? Hay gente que va de un lugar a otro para atacar a un predicador, para atacar a unos cristianos, para quererle hacer daño a alguien. Se hace, porque la gente está enardecida por su religión. Entonces dice aquí que estas personas, que ni eran de siquiera de Listra, eran de Antioquía y de Iconio, vienen de Iconio, vienen a Listra y dicen: estos hombres no predican la verdad. Y cuando ellos dicen no son predicadores de Dios, los que estaban ofreciendo toros y guirnaldas apedrearon a Pablo. Y es tan grave que dice que incluso lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿En qué se parece eso a lo que pretenden los apóstoles de hoy, que quieren dinero y fama y reconocimiento? Nada. Un verdadero siervo de Dios está dispuesto a dar su vida por la predicación del Evangelio. No recibe la adoración de la gente, ni busca que la gente lo lisonjee. Es muy peligroso. Busca que la gente adore a Dios. Y cuando lo atacan, está dispuesto a dar su vida por el Señor. Cuando a usted lo ataquen, porque lo van a atacar dentro de esta iglesia local, no por ser esta, porque es una iglesia nada más, porque hay humanos imperfectos como nosotros. Cuando alguien nos ataque, la disposición tiene que ser al punto de que nos quiten la vida. Y a muchos nos han atacado, pero no nos han quitado la vida por la misericordia de Dios. Entonces, en vez de estarnos quejando, en vez de estar en contra de la gente, hay que seguir predicando la palabra de Dios y amando a la gente. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Pablo, porque es aquí donde es posible que él reciba una gran revelación de parte de Dios, lo veremos enseguida. Entonces, hermano, cuando nos pasen cosas graves, hay que seguir en la obra. Pablo no fue fácil porque lo apedrearon de tal manera que pensaron que estaba muerto. Aquí tampoco el Espíritu Santo reveló qué tipo de heridas tuvo. No dice qué tipo de fracturas o de hemorragias tenía el apóstol. ¿Sabe que cuando arrastran a alguien también lo lastiman? Lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. ¿A usted le han hecho algo así? No. Al único al que se lo hicieron es al Señor Jesucristo. Lo lastimaron al tal punto que no lo arrastraron porque pudo caminar, pero lo sacaron de la ciudad para matarlo. Entonces, si usted quiere servir a Dios, tiene que estar dispuesto a este extremo de oposición, porque la va a haber dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El ministerio es mucho más allá que dinero y fama y aviones. Es un trabajo donde puede peligrar la vida nuestra. Y cuando lo apedrean y pasa esto, no vemos resentimiento en Pablo, ¿sí? ¿Usted ve que se fue a quejar contra alguien? ¿Por qué me andan apedreando? ¿Me dejan aquí medio muerto? No. Nada más se levantó y se volvió a meter a la ciudad. Porque eso es servir a Dios.
no se ande negando a servir, no ande llorando porque nos lastiman, siga. Sí vamos a llorar, juntos podemos llorar. Si a usted lo lastiman, díganos, para eso estamos, para abrazarnos y compartirle testimonios. También ya nos ha pasado, pero no es para que digamos, ya no voy a predicar, aquí me apedrearon. No, así es de que siempre con amor a la gente, amor a la gente. Y dice el versículo 20 algo muy importante: rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió para Derbe con Bernabé. ¿Qué hace un verdadero siervo de Dios? Sigue adelante. Mientras pueda caminar, siga adelante. El día en que ya no podamos, porque va a llegar, si Dios lo permite, en que no podamos caminar, en que la enfermedad nos consuma o los años nos consuman, pues ya no podremos. Dios pondrá otra generación de siervos que ya está preparando. Pero mientras se pueda levantar, levántese para servir a Dios. Que muchos decimos los domingos también, ay, qué trabajo me da levantarme. Este demonio se llama Sabanás, no es Satanás, es el demonio Sabanás. Algunos hoy los atacó. Y de paso el almohadazo a otros, es otro demonio. No voltea a ver a nadie, Hermano, hay que luchar por seguir al Señor. ¿De acuerdo? Es un privilegio inmenso ser siervos de Dios. Implica sufrimiento a veces, hasta apedreamiento, que lo arrastren a uno, puede ser. Pero si de veras ama a Dios, ni odia a la gente, ni le reclama a Dios, sigue sirviendo. Pablo se levantó y se metió en la ciudad. Y al día siguiente se fue a otra ciudad a predicar la palabra de Dios. El ministerio es una pasión, no es un hobby. Algunos piensan que es un hobby, no. Sirvo a Dios mientras puedo, en mis tardes, en mis domingos en la mañana, y en la semana no hago nada. No, es una pasión de predicar, de orar, de ayunar, de llevar la palabra, de preparar algo. Pero a veces sí, incluso de levantarse del dolor. Pablo estaba muy lastimado y se levantó. Ahora, cuando llegan a la ciudad de Derbe, versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Un verdadero siervo de Dios hace discípulos, busca gente a la cual enseñar. ¿Sabe que es triste que en la iglesia menospreciamos mucho el discipulado? Decimos, ya me lo sé, no vengo porque ya me lo sé. Hermano, no se lo sabe. Si checamos, nadie sabe nada, ¿no? Porque ahí está, como dice aquel programa de tele, todo el mundo cree que sabe, ¿verdad? No sabemos. Hay muchas cosas que hay que revisar, hay que corregir, hay que reinsertar cosas y quitar otras para que el discipulado siga. Si usted tiene a alguien que le enseñe, no se lo pierda. Los grandes predicadores y maestros que Dios levanta en todas las iglesias es gente a la que tenemos que escuchar. Este hermano que preparó su clase, que hoy expone, no lo hace en media hora, lo hace en horas. Y yo me doy el lujo de no oírlo. O la persona que predica de vez en cuando ahí en la iglesia, se me antoja más una barbacoa. De las ovejas, mi preferida es la barbacoa. No, hermano, las ovejas son otra cosa. Venga, dé tiempo, busque quien le enseñe. Mire, hay días en que uno quisiera un maestro, ¿verdad? Hay días en que uno quisiera un maestro que venga junto a nosotros a enseñarnos. Es bonito enseñar, pero es más bonito que nos enseñen, porque hay alguien que tiene más autoridad y tiene menos problemas que yo y me va a enseñar. Pero cuando yo tengo que enseñar, todos me vienen a pedir enseñanza y tengo que dar, o visitar, o evangelizar, o lo que sea. Entonces es muy bonito estar en la obra, pero hay que continuar. Ellos no se quejaron allí, no hay resentimiento con los que lo apedrearon, van a otra ciudad y hacen muchos discípulos y luego regresan a las mismas ciudades. Ahí donde apedrearon a Pablo, regresaron, y a las otras ciudades donde lo tocaron también regresaron. ¿Se requiere valor para ser siervo de Dios o no? Sí. Mucha gente confunde santidad con falta de carácter. No, la santidad es preciosa, pero no es falta de carácter. Más bien hay mucho carácter de Cristo en nosotros para predicar la palabra. Y como un resumen a esto, diremos que la violencia genera bendición. ¿Qué tal? La violencia genera bendición. ¿De dónde sacamos eso? Pues de 2 Corintios 12, del 1 al 13. Ahí el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, del 1 al 13, narra una experiencia. Y posiblemente, cuando estuvo aquí como muerto, es que él recibió esta gran revelación. Y dice, conozco a un hombre
no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, el cual vio cosas inefables que no les es dado al hombre expresar. Este hombre recibió una revelación tan grande que ni siquiera la puede escribir, porque vio cosas impresionantes de la gracia de Dios. Y cuando él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, quiere decir, no sé si morí o no morí. Porque si se murió, porque lo apedrearon ahí en Listra, al momento en que él muere, en su espíritu él ve la gloria de Dios y recibe revelación. Y aprendí que no porque me sienta bien o fortalecido estoy bien, sino todo lo contrario. Porque cuando estaba herido, cuando estaba lastimado, cuando estaba todo ahí apedreado fuera de la ciudad, dice, recibí revelación de parte de Dios. Y de esa revelación entiendo varias cosas importantes. Entiendo que me voy a gloriar en Dios y no en mí. Y ahí hay algo muy profundo. Dios permite problemas graves porque somos muy soberbios. Pablo era tan soberbio que dijo, para que la excelencia de las revelaciones de Dios no me exaltasen, Dios puso un mensajero, un aguijón. Y es cuando piensan algunos que era un poco ciego. Dicen, bueno, es que como dice que escribe con la mano y las letras son grandes, muchos piensan que era un poco ciego. Y parece ser que en su ceguera, pues él se sentía mal. No sé quién entre nosotros tenga ceguera, hermano, pero debe ser terrible, ¿no? Terrible. Y el que quería visitar y que quería evangelizar y quería ir a hacer la obra, se dio cuenta que estando sano, un hombre de Dios puede volverse soberbio. Y decir, como tengo tanto conocimiento, como Dios me usa tanto, en las misiones mundiales, rebasó a su maestro Bernabé bien rápido, fue un gran siervo de Dios, podía ser soberbio. De hecho, vamos a notar en varios casos de que Pablo fue muy soberbio al principio. Entonces, a veces, hermano, el problema que nos viene es para que se nos quite lo soberbios. Porque así como estamos, no podemos servir al Señor. Es que yo soy mejor que otros, yo tengo mejor testimonio que otros, sé más que otros. Hermano, ¿en quién estoy confiando? Pues en mí, y no estoy confiando en Dios. Y dice, entonces recibí una revelación y me glorío en mis debilidades. O sea, el nivel espiritual de enfrentar la enfermedad, la pobreza y los problemas es cuando nos gozamos de esas cosas. Y decimos, yo sé que estoy pasando una situación muy difícil, pero en esto Dios me está formando. Dios está sacando oro. Y para sacar oro de mí, tiene que subir la presión del fuego para que el crisol purifique el oro. Entonces Pablo dice, allí, humillado, apedreado o como muerto, Dios me enseñó a no gloriarme en lo que soy, sino a gloriarme en Cristo. Y además entiende que la enfermedad es un mensajero de Satanás. Dice, o sea, aflige. La enfermedad no nos pone contentos, nos limita. Decía un día un pastor, la enfermedad humilla a los hombres. Y es cierto, porque la persona sana puede desplazarse, puede ir, puede venir, tiene sus facultades, pero cuando no las tiene y a pesar de la enfermedad predica o enseña, bueno, creció, está dedicándose más a Dios y a pesar de la enfermedad, de la falta de dinero y de los muchos problemas que haya, puede servir al Señor. Se goza en sus debilidades. Dice, y me gozo, fíjese, en 4 cosas: en debilidades, afrentas, necesidades y persecuciones y angustias. ¿Qué tal? No dice, me gozo en mi familia, me gozo en mi trabajo, me gozo en mi sueldo. No, me gozo en debilidades. O sea, tengo que llegar a un nivel espiritual en que en la debilidad digo, le doy gloria a Dios. Estoy débil, estoy muy enfermo, glorifico a Dios. No tengo dinero, tengo problemas de trabajo, glorifico a Dios. Hay que gloriarse en eso. Y peor, va más allá, dice afrentas, o sea, en ofensas. Cuando a usted lo ofendan, glorifique a Dios. Porque algunos nos hacemos los ofendidos luego, ¿no? Ay, me ofendió, ay, no me saludó, ay, me hizo así. Ay, hermano, si lo ofenden, glorifique a Dios.
porque Dios está tratando con su orgullo. El de usted, bueno, el mío, cada quien en su caso, ¿no? Pero dice allí, me gozo en afrentas, en necesidades, escasez. Me alegro de que no tengo un centavo hoy. Me alegro de que no tengo trabajo. Me alegro de que mi despensa está vacía. ¿Podemos decir eso? Entonces hay bendición, hermano. Porque Dios dice, me glorío en esto. Me glorío en persecuciones. Pues como ya lo perseguían mucho, ya llevaba 3 persecuciones en un viaje, se gozaba. Y decía, gloria a Dios, me atacaron, me apedrearon, me maldijeron. Gloria a Dios. Hermano, alabe a Dios. No es locura, es una madurez espiritual. Cuando un verdadero apóstol, un verdadero cristiano se goza en que lo persigan. Y dice, y me glorío en angustias. Parece masoquismo, ¿no? Me siento contento de que estoy angustiado. No, es que en medio de la angustia, Dios está conmigo. Y en mi angustia no sé qué va a pasar, pero voy a seguir. Y algo tremendo, Dios nunca le quitó ese aguijón a Pablo. Contrario a los que hoy dicen la supersanidad de los cristianos, yo oro y tengo que sanar a fuerza. No es a fuerza. Pablo le pidió a Dios 3 veces, sáname de la vista, Señor, quítame el aguijón. Y Dios le dijo, no, porque cuando eres débil, mi gloria se hace más evidente en ti. Entonces, si Dios le sana, si Dios le bendice, nos va a dar un gusto enorme. Y si no le sana, vamos a seguir firmes en el Señor, porque no, el hecho de no sanarnos quiere decir que nos derrotemos delante de Él. ¿Aprendemos de un apóstol? Si usted lee bien, hay mucho más que aprender, pero podemos darle hoy gracias a Dios y decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Si quieres que te sirva, forma mi carácter, prepárame, dame las herramientas espirituales, porque yo no las tengo, pero tú sí las tienes. Nos ponemos de pie y oramos. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde te damos las gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por el ministerio de Pablo en Listra, que como verdadero apóstol tiene una gran enseñanza para nosotros, Padre. Gracias porque ser tus siervos no quiere decir que siempre nos va a ir bien. Cuando nos va bien nos gozamos mucho, es precioso que nos vaya bien, pero cuando nos vaya mal vamos a aprender a madurar y deleitarnos en las angustias y persecuciones y necesidades, Señor. Porque no prometiste que nunca vendrían angustias o necesidades, prometiste estar con nosotros. Y en medio de lo que cada quien esté viviendo hoy, si mi hermano o mi hermana tiene persecuciones, angustias o necesidades, lo ponemos en tus manos, pidiéndote que tú te glorifiques en eso y que des la victoria que tú tienes preparada, Señor, porque incluso Pablo y Bernabé fueron golpeados, fueron lastimados, la gente quería adorarlos, pero después apedrean a Pablo al nivel de que lo consideraron como muerto. Pero en medio de esa necesidad en que él estaba totalmente lastimado, lo arrastraron fuera de una ciudad, recibió una revelación maravillosa. Si hoy alguien está aquí lastimado y está como muy herido, es un momento en que podamos recibir revelación. Vamos a orar más, vamos a entregarnos más y vamos a seguir adelante con tu obra, Señor. Que los verdaderos apóstoles son lo que dice la palabra, no lo que hoy dicen las personas que se llaman apóstoles. Esto es lo verdadero, Señor, la bendición de seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Y si hoy alguien está contento, está feliz, está bien, qué bueno, Señor, nos gozamos con él, pero también con quienes no están bien, nos unimos y decimos, Dios nos está formando como a oro, está trabajando en un crisol, y claro que duele, y claro que nos preocupa, pero en medio de todo esto, te queremos servir, Señor. Queremos que hasta el último día de nuestra vida podamos ser siervos, que no nos demos esa tendencia de pensar en no servir, sino que sigamos adelante, y como Bernabé y Pablo, Señor, si los corrían de Iconio, se iban a Listra, si los corrían de Listra, se iban a Derbe, si los corrían de Derbe, se iban a Antioquía. Siempre hay un lugar donde ir a predicar, y nosotros necesitamos tener ese carácter porque somos los santos del día de hoy. La iglesia de hoy estamos aquí y te adoramos porque podemos hacerlo, Señor. Que seamos siervos de verdad en la iglesia y que aprendamos lo que la palabra dice, que es una sierva de Dios o un siervo de Dios, verdaderos, que están dispuestos a sufrir hasta la muerte, y que si algo nos lastima o nos apedrea, aún así no hay reclamación, no hay rencilla, y sigue habiendo ministerio y sigue habiendo perdón para que la obra siga. La obra es más importante que cualquiera de nosotros. La obra es más importante que lo que sentimos o pensamos. La obra es más importante porque habla de la salvación a las personas. Ayúdanos a enfocarnos como siervos y que podamos descubrir mucho más en el libro de los Hechos, porque habrá mucho más en este hermoso libro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias por su atención.